Hola a todos, hoy tenemos el tercer ejercicio y dice una disolución acuosa de CH2 contiene 2 gramos de sulfuro de hidrógeno por litro de agua. Nos pide calcular la presión parcial ejercida por el CH2 en la fase gaseosa en equilibrio, suponiendo que se cumple la ley de Henry y que H tiene el valor de 483 atmósferas dividido para unidades de fracción molar. En este caso yo ya tengo la concentración de CH2 y tengo el valor de la constante de Henry, que es de 483. Mediante la ecuación misma de Henry nos tenemos que calcular ahora lo que es la presión parcial ejercida por el CH2. La ley de Henry nos dice que la concentración en la fase líquida es directamente proporcional a la presión parcial en la fase gaseosa. X representa la fracción molar en el líquido y P la presión parcial en la fase gaseosa, en este caso en atmósferas. Por lo tanto, tenemos que sacar la fracción molar. Como aquí tenemos el dato de la concentración de SH2 en porcentaje en masa. Como dato yo ya tengo la concentración del SH2 por litro de agua, en este caso 2 gramos de SH2 por litro de agua. Divido para su peso molecular, que es igual a 34 gramos de SH2, tiene una mol de SH2. En este caso ya tengo aquí en moles para transformar a fracciones molares y tengo que transformar ahora los litros. Utilizo la densidad del agua y sé que un litro de agua tiene 1 kilogramo de agua. Multiplicándole por su peso molecular, ya sé que en este caso yo cambio directo de gramos a kilogramos y tengo 0.018 kilogramos, tiene una mol de agua. En este caso ya me quedan moles de CH2 dividido para moles de agua, y esto en términos de fracciones molares es igual a la fracción molar del SH2 dividido para 1 menos la fracción molar del SH2. Ahora tengo como resultado 1.059 por 10 a la menos 3. Paso a multiplicar 1 menos x y me daría como resultado lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es despejar la x y tendría la siguiente división. Y finalmente calculo estos valores y tendría el resultado de 1.058 por 10 a la menos 3 mol de CH2 dividido para mol de disolución. En este caso la mol de disolución está compuesta de las moles de CH2 más las moles de agua. El último paso sería reemplazar la fracción molar en 1, es decir, en esta ecuación. Analizo la constante de Henry, que está en 483 atmósferas por fracción molar, y multiplicado por fracción molar ya solo me quedaría expresado en atmósferas. En este caso voy a transformar a milímetros de mercurio. Por lo tanto, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ya solo me quedaría obtener este resultado y calculando todo esto tengo el valor de 388.3 milímetros de mercurio.